La semana pasada, en un gesto de conversación, en un gesto de apertura, en un gesto de dar participación a las otras fuerzas políticas, como ha hecho el gobierno dominicano, sobre todo Luis, en momentos coyunturales que la nación lo amerita, ha decidido escuchar a los actores de la oposición y de otros aspectos de la vida, de las fuerzas vivas de la nación. Ustedes recordarán que el gobierno anunció hace una semana y tanto que se reuniría con los empresarios, con los productores y también con los partidos opositores para buscar una especie de consenso, de acuerdo, para enfrentar las condiciones adversas que ya vive el país como consecuencia de la crisis generada por la guerra de Medio Oriente. Se reunió con los empresarios. La semana pasada una comisión del gobierno se reunió con el expresidente Danilo Medina en el PLD, a la cual yo encuentro que iba a ir el presidente de la República, pero no fue. Fue una comisión encabezada por José Ignacio Paliza. ¿En qué? Encabezada por José Ignacio Paliza. Y otros miembros del gobierno. Creo que Magín estaba ahí también. Magín y y el ministro de Industria. Ya tú sabes. Entonces, ¿fueron don Danilo? Que ya tú sabes. No fueron don Danilo. Hablaron con él. El secretario general de ese partido. Johnny también, Pujol, del amigo PLD. nuestro. No, sí. No bien salieron ellos de ahí. El compañero Magín fue también. No bien salieron ellos de ahí. No saben lo que- Cuando Danilo se embaló para Para Santiago Rodríguez, que tenía un tema Una juramentación, Comité Central. una allá. gran actividad. Y allá dijo Danilo, yo no voy a buscar el corte para no seguir chinchando. Dijo Danilo, yo me acabo de reunir con la comisión, pero no llevaron nada ni un papelito en menta. Pero Entonces, lo dijo. voy por parte. Jonathan, no es un golpe bajo de Danilo. Acabándose de reunir con la comisión del gobierno, salía a decir que no llevaron nada. ¿Cómo que Pero, dijo? señores, es que al dominicano no hay quien lo entienda. No llevan nada y él critica que no llevaron nada. Pero si llevan algo, ¿a qué vienen a reunirse? Si ya traen su plan. Pero es a escucharte pero que van. ¿cómo? Claro que sí, si vamos a conversar como quiere malo, porque hay un grupo que dice, ¿y para qué están pidiendo reunión si ya tomaron medidas? Pero entonces si no llevan nada, yo quiero escuchar tus consideraciones, yo quiero escuchar porque Solaya no está aquí. la voz de la experiencia, yo quiero escuchar a ver qué tú tienes que decir, presidente, dígame, ¿qué usted cree que podemos hacer? ¿Qué usted haría? ¿Cómo usted cree que lo podemos abordar? Si yo te voy a escuchar, yo no tengo que llevar nada porque yo voy a escucharte, yo no voy a imponerte. Que yo escoja algo de lo que tú me digas, que yo entienda considerable o aplicable, que yo tome en consideración o lo vea aplicable algo de lo que tú me digas, perfecto. Pero tú no vas, si yo te llevo algo, ¿qué tú vas a hacer? Pero no se trata de eso, Jonathan. Se trata Ajá. de que se supone que ellos deberían de ir con un plan y de decir... Algo debieron llevar, yo. Algo debieron de llevar. Es y que de ya hay medidas decirle- tomadas, Hansel. Pero debieron de llevar un plan, Jonathan, y decirle, presidente, ¿qué usted cree de esto? O sea, Entonces nosotros tenían estamos que darle 2 días para que lo lea. Nosotros estamos pensando, no, porque ellos están en una conversación, pero yo me imagino Mira. No, y entonces, realmente- yo me imagino esta conversación donde el presidente Danilo Medina le dice que ustedes trajeron. Y ellos le dijeron nada y ahí se pusieron, o sea, una conversación muda, donde no había nada que ¿Y hablar. entonces pero qué fueron? Realmente la crisis, bueno, la guerra empezó en febrero, a finales de febrero. Y nosotros hemos venido hablando de que, bueno, las medidas que tiene que tomar el gobierno, que hay que decirle claramente a la ciudadanía qué es lo que está pasando para que la ciudadanía también se amarre los pantalones. No todo tiene que venir por directrices del gobierno, del Estado. Pero en este caso creo que si se va a hacer una reunión para ver qué planes se van a llevar a cabo para enfrentar lo que va a ocasionar la crisis en el país, pues tú tienes que ir con propuestas. Tú no puedes ir simplemente con tu celular y la carita linda a sentarte ahí a escuchar. Tú tienes que tener propuestas porque cada quien debe haber hecho su tarea previamente para venir frente a una mesa y proponer cosas y proponer soluciones a estos temas. Sí, Bien hecho por Danilo Medina. Cuando se reunieron, que fue el viernes, incluso... Pero, ¿por qué no? ¿Y es verdad que no llevaron nada? Perdone, incluso la reunión fue previo al anuncio del aumento de los combustibles, pero bien, Pero define, el mismo presidente Medina dijo Está ahí, vacilante, está estaremos titubeante. esperando el plan. ¿Qué hizo el presidente Medina? El domingo, ayer, en la actividad en Santiago Rodríguez, reiteró, estamos esperando un plan. No, ya fue modo de crítica. Perdona, esperamos un plan que no cargue más al pueblo, que no cargue más a la clase media. dijo todo eso.
Lo dijo. Mi Pongan pre- el video, por favor. Voy con Noribel, pero mi pregunta es, ¿Qué? ¿por qué mi estimado Danilo Medina no le dijo el mismo viernes? ¿Usted no traje nada? ¿Eh? ¿Por qué no lo dijo el viernes? No, porque no es lo mismo, porque el presidente Medina, un tema es un escenario de cordialidad y otro escenario donde él estaba allá, que es un escenario, digamos, del PLD, donde él tiene que hacer su crítica, porque la oposición está para eso. Y él hizo sus recomendaciones. Esperamos un plan que no cargue a la clase media. Wow. Esperemos un plan. Politiquería Perdona, total. Esperemos un plan No, que evalúe las pensiones que se han otorgado en los últimos años. Dijo que en ¿Cuándo todos los dijo eso? gobiernos, perdonen, que en todos los gobiernos hasta el año 2020 solamente se han otorgado 42 pensiones, se habían otorgado 42 pensiones de más de 100 mil pesos. Y que este gobierno, en los 6 años que tiene, ha entregado más de 200 pensiones de más de 100 mil pesos. Dijo que eso es una distorsión de personas que nunca han trabajado en el Estado. También dijo que vamos arriba, vamos a conversar, pero que no se le puede cargar el dado más a la sociedad. Que el gobierno tiene que entrar en una fase. Él le dijo también la recomendación, ¿quieren bajar el déficit? Ponga la nómina a los niveles que le encontraron en el 2020. Eso es imposible. No, tú ves que Mira. eso es una ¿Tú ves política. qué? ¿Tú ves qué? ¿Tú ves qué? Está bien, Es una está bien. ¿Tú ves politiquería qué? barata y Señor chatarra. Máximo. Porque si el Estado está creciendo, el presupuesto es más grande, se requiere mayor empleomanía, hay dependencias que se han expandido, se están construyendo escuelas. Noribel. ¿Cómo tú vas a pensar de que van a llevar? No, hombre, no. Señor Máximo. Es un Noribel. disparate. Noribel. Vamos, Noribel. y más. Bien hecho por el señor Danilo Medina. No, hombre, no. Bien hecho porque también muchas veces cuando se hacen este tipo de reuniones es para cualquier metida de pata que haga el gobierno, entonces decir, llegamos a un consenso. Lo hablamos con la oposición y la oposición estuvo de acuerdo. Entonces, yo creo que era idóneo que él dijera, fueron a hablar conmigo, pero no había plan. Claro. Porque esa es la realidad de lo que pasó. Ojalá Eso que- no es Lo que pasa politiquería. fue, ¿tú sabes Eso qué fue no lo es que pasó? politiquería. Danilo Eso es se sintió realidad mal porque de él lo estaba que esperando pasó. a Luis. Eso es realidad de lo ¿Por que qué pasó. con Haití él no dijo eso? No, porque Eso es realidad de lo que Pero pasó. ahí había un No era plan. lo mismo, no y era lo ese es un mismo. plan que Perdón. se conversó en la región. No O sea, era lo mismo. Jonathan, Luis, Danilo no se dio cuenta que Luis no iba, no fue cuando llegó a la comisión. Claro. Claro que no. Danilo sabía quién iba a recibir. A mí me extrañó que Luis no fuera, pero Danilo sabía quién iba a recibir. Eso Eso no se maneja pero, así. Pero a lo que me refiero es, Hansel, cuando ellos toman las medidas. ¿Fue ustedes que vinieron? Sí, no. sí. No, Va una comisión del PRM. No relajen al presidente. Óyeme, cuando se toman las medidas, dicen que para qué se reúnen si ya tienen su plan. Debieron llevar algo. No, Máximo, ¿por qué tú entiendes? No, yo no sé si lo llevaron. Pero si no llevaron nada, ¿de qué fue que hablaron? Mira, el gobierno tiene que tener en cuenta algo. La oposición puede ser benévola, pero jamás va a ser complaciente. Su papel es oposición. Entonces, ¿qué pasa? Brillante. Soy brillante. ¿Verdad? Ni como el detergente eres tú. Comenzó el programa ahora. Comenzó el programa. Saludo a mi mamá y a mi papá que Siempre nos escucha. fiel escuchas. ¿Qué son ellos? Son ellos. Mira, el gobierno tiene que tener eso en cuenta. La oposición va a ser, y puede ser quizás, no está obligada a ser benévola, pero jamás va a ser complaciente. De hecho, el gobierno tenía que tener una respuesta porque eso venía. Eso de Danilo, ese pronunciamiento, podía venir. Se veía venir. Danilo lo tiró para adelante. Se veía venir, pero se tenía que tener una respuesta. Por ejemplo, ¿qué fue lo único que salió de esa reunión el pasado viernes? No sé. No, las fotos, pero de ahí no salió una nota de prensa, nos reunimos, le planteamos tal o tal o No, tal no, o no. tal. No salió absolutamente nada. Entonces le dejaron la cancha abierta para que entonces Danilo se despachara con estas... O a lo mejor ellos fueron esperando que el presidente Medina le presentara un plan. No, Pero- que le dé consideraciones no, porque fue perdón, a conversar, que fueron, no perdón. fue a consultarle nada, fue a escucharlo. Vamos, Máximo, por favor. Se anunció, es que también es que hay que ver la correlación de los hechos. El presidente Abinader anunció la semana pasada de que una comisión conformada por el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio y el ministro de la Presidencia estarían visitando a los diferentes líderes. Dice diferentes líderes, pero solamente se planteó a Danilo
y a Leonel. Leonel, pero Hipólito también fue un expresidente Sí, y debe es un tomar expresidente del Con partido de experiencia. Seguro lo gobierno. van a visitar también. Está bien, Pero pero como no se Hipólito de la anunció. casa. Pero no se anunció. Entonces, al final de cuentas, si esto es una continuidad del acercamiento que se inició en el 2024 con el tema de Haití, o el 2020, el año pasado creo que fue. 2025, sí. Sí. Bueno, pues entonces nunca tampoco se dejó la puerta abierta sobre futuras conversaciones de diferentes temas de interés nacional. Comenzó a hacerse a la carrera ese tipo de conversatorios. Y es cierto, independientemente usted va a escuchar, usted tiene que tener algo sobre la mesa. Mira, nosotros estamos comenzando y vamos a iniciar esto. ¿Qué opinión usted tiene o qué abordaje se le puede otorgar? Pero no simple y llanamente realizar una visita para tirarse una foto. O si se hizo algo más, también debió haberse comunicado de manera oportuna. Sí. Bueno, Paliza respondió ¿Qué dijo Paliza? que ellos no están en chimeadera, que ellos lo que Bien. están en Nadie trabajo. está en chisme. Danilo. Estamos en propuesta y el gobierno, el que tiene que fijar, oye lo que pasa, el que tiene que fijar cómo es Danilo que es una va, comadre. cómo es que va a marchar esta orquesta, es el gobierno, porque el gobierno es el que tiene el sartén por el mango. Ok. Entonces, Nadie tú no puedes te venir, chisme. tú no puedes venir con palabras únicamente, con fotos únicamente. Guarden Digan esto, en por qué favor. va a consistir y si ya van a hacer una reforma tributaria, díganla, porque es que yo siempre lo digo acá. Desde octubre del 24, cuando anunciaron la reforma, la economía aquí se ha ido para el carajo. Pero no están Porque hablando de hay reforma. un ciclo de incertidumbre. Y Él este metió ciclo de eso ahí, incertidumbre le agarró ahora con este conflicto que cuando no se sabía lo que iba a ocurrir y las repercusiones, aquí se despochó el ministro de Industria y Comercio. Eso no va a afectar en nada en República Dominicana. Y Tenemos República un plan. Dominicana tiene reserva Claro. suficiente. Claro. La señora vicepresidenta, República Dominicana tiene un La plan. y reunión puede- de Danilo. Y puede pasar lo que Danilo, sea. se reunían con Entonces, Danilo ayer, No, fue. Jonathan, La es que reunión se de ve, Danilo. es que se ve muy improvisado. No se ve que tienen idea clara de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Hablando del conflicto, que yo tenía la esperanza de que con con el cese al fuego, esto iba a ser un espacio de entendimiento para alcanzar, para parar esta guerra de manera definitiva. Bueno, pues como ustedes saben, el vicepresidente fue a Irán, no logró nada. Donald Trump anuncia ¿cómo se llama esto? Un cierre bloqueo, al cierre. un bloqueo cierre al al cierre. bloqueo. Un cierre al cierre. Entonces, nosotros tenemos hoy nuestra internacionalista aquí en el Un programa ses- que tenemos que aprovecharla. Atención, Ayatola Carrasco. Bian No, no, Santana. yo me voy a parar. Que tenemos que aprovecharla, Ustedes bien. son Y unos este frescos. bloqueo al bloqueo que ha anunciado Donald Trump. Bueno, Esto no va a complicar Apaga más. todos ahora. los micrófonos, por favor. Esto no va a complicar más ahora. no. Y el Ciertamente. crudo subiendo. Apágalo. ¿Cómo se llama el del ciertamente perrito, después del fin de semana y las conversaciones que se llevaron a cabo en Pakistán para tratar de llegar a un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, que esto no tuvo ningún éxito, pues entonces Donald Trump, muy dolido y afectado también por el poco apoyo que ha recibido de los que él consideraba que eran sus aliados, pues anunció que harían un bloqueo de todos los buques que vayan a dirigirse a puertos o que vayan a salir de puertos iraníes. Que sí el paso va a estar permitido para otras embarcaciones que no tengan como destino Irán, pero sí las embarcaciones y aeronaves, porque el bloqueo no tan solo consiste en buques por la vía marítima, sino que también comprende las aeronaves y que estos no van a poder ni ¿cómo se dice? Llegar a puertos iraníes ni tampoco salir de ellos. Esto lo que ha generado es exacerbación del conflicto. Irán, como quiera, de todas formas, dice que tampoco va a ceder porque dicen que ellos no tienen este plan de el desarrollo de estas energías nucleares, pero Estados Unidos mantiene la narrativa de que sí es con fines nucleares que están haciendo estas ofensivas. También Irán declaró que ellos no saben supuestamente dónde se encuentran esas minas que posicionaron en el estrecho de Hormuz y que por esta razón es que el bloqueo va a seguir y que Estados Unidos entonces también
anunció estas medidas, porque de todas maneras, como se había anunciado que el estrecho estaría abierto por el tema de que Irán no ha querido divulgar dónde se encuentran estas minas, no se han podido tomar las medidas para ver cuál serían las rutas o la posible ruta de paso para estas embarcaciones. Entonces, de ahí es que viene todo este conflicto y los malentendidos entre las dos naciones. Sí, es bastante complejo. Automáticamente se tomó esa decisión por parte del presidente Donald Trump. El petróleo que venía con una tendencia ligera a la baja, que se colocó en 91 o 92 dólares el barril, está ahora mismo en 104 dólares. Nada, lo que toca es seguir las conversaciones. Yo creo que el mundo tenemos que llegar a un entendimiento que sea para beneficio de todos y que podamos tener un ciclo de paz. Por ejemplo, vimos también con buen agrado el tema de Arabia Saudita, que a través de la recuperación de su ducto de distribución de petróleo va a poder seguir operando sin necesidad del tema del estrecho de Hormuz. Eso es algo positivo para el mundo, porque si el petróleo se pone escaso, más se encarece este producto. Y nada, seguir con las conversaciones y esperemos que se dé por fin ese alto al fuego, porque el planeta merece paz. Adelante, buenos días. Buenas tardes. En Política, el podcast del oyente. Dale para adelante, oyente. Mire, a mí no me gusta que las personas utilicen los problemas del país para politiquear, pero lamentablemente el partido se buscó esa respuesta de Danilo Medina, porque si usted va a la oposición y no va con una cantidad de sugerencias o planteamientos específicos, usted se expone a que pase justamente lo que pasó, y que Danilo, en lugar de decir que están en conversación, que están buscando alternativas en conjunto, utilizó esa reunión de manera política, pero eso lo tiró para adelante, ¿verdad? Su naturaleza, o sea, eso tiene que hacerlo. Bueno, pues Entonces, yo sí tengo unas propuestas que entiendo el gobierno en este momento de urgencia nacional pudiera implementar para disminuir a brevedad el impacto de los precios de los combustibles. Lo primero es, nosotros tenemos un déficit eléctrico altísimo que utiliza en su mayoría combustibles fósiles. Y fuera de que tenemos una serie de personas que se dan a la tarea de robarse la electricidad, hay un tema también aquí de que se está subsidiando mucho de la electricidad que sí se factura. Yo pienso que es el momento de revisar esa escala de subsidios y que bajemos un poco el límite en el cual las personas empiezan a pagar sin subsidio. Actualmente, si usted consume hasta 700 kWh en un mes, usted obtiene un subsidio de una parte o la totalidad de esos kWh, y a partir de los 700 es que usted paga normal. Yo sugiero que debemos cortar eso por la mitad y que llevemos el subsidio solamente hasta los 300 kWh a todo el mundo, exceptuando en los lugares donde lo que tenemos son centros turísticos como apartamentos de esos en Marbella, en Playa Romana, Casa de Campo, que hay lugares de esos que usted lo deja cerrado la mayor parte del mes, va y lo usa un fin de semana y están por debajo de los 300 kWh. Pero por la naturaleza del lugar, el que tiene una propiedad ahí, es una segunda casa, no debería tener un subsidio. También entiendo que debemos dar un decreto, el presidente debe dar un decreto de urgencia nacional en la colocación de baterías, bancos de baterías, en todos los sistemas que tengan sistema de energía solar, de producción pero solar. mucha propuesta que tiene el oyente. Incluyendo las grandes generadoras, porque ahí tenemos unos 500 megas que durante el día tienen una pérdida enorme de electricidad, que deben descargarla y no pueden descargarla en el sistema. Y eso se está perdiendo. Yo sé que el reglamento nuevo exige que todo el que instale más de 50 megas tiene que tener el banco de batería, pero eso es a futuro. Pero tenemos instalado casi 600 megas actualmente sin batería. Entonces, si le pudiéramos dar ciertas facilidades a esas personas que no tienen esa batería actualmente, y tú la eximes de impuestos o le facilita algún mecanismo para que esos impuestos sean diferidos, y ellas salen al mercado a buscar esos bancos de baterías, pudiéramos tener un pequeñito respiro
en el tema eléctrico y por tanto también en la demanda de combustible. Y por último, yo en esto estoy de acuerdo con Andy Dawarge, y es que cuando usted subsidia el combustible, la gasolina principalmente, usted está subsidiando al que más gasta gasolina. Nadie que consuma 10,000, 20,000 pesos de gasolina en una jipeta necesita un subsidio. Eso pienso yo. Porque primero tiene que tener la jipeta, que vale 3 millones de pesos, y tiene que tener por lo menos el dinero de meterle 300 pesos por galón varias veces a la semana y llenar un tanque de 20 galones. Yo pienso que la gasolina hay que dejarla fluctuar un poquito más y no cargar tanto el presupuesto, por lo menos en la parte de la gasolina. En la parte del subsidio de la gasolina debe dejarse fluir un poquito más. Lamentablemente lo va a pagar ¿Y a cuánto mucho. está el galón, oyente? No, 300 y pico. Hablo, y la vamos a subir más. Bueno, lo que pasa, Hansel, es que hay que entender que cada cosa tiene su costo. Si usted tiene una jipeta, como lo tengo yo, y que se llena con 20 galones de gasolina, yo no puedo pretender que el gobierno me dé a mí 50 o 60 pesos por cada galón de gasolina para una jipeta que vale 2 o 3 millones de pesos. Si yo tengo para tener una jipeta de 2 o 3 millones de pesos, yo tengo para pagar esos 50 o 60. Y si no lo quiero gastar, voy a usar la jipeta un poco menos. No la voy a usar tanto los fines de semana. No la voy a dejar prendida en todos los lugares que voy, me estaciono y me pongo a hablar por teléfono como estoy ahora. O sea, si quiero realmente ahorrarme ese dinero. Pero el pobre no tiene una jipeta de 3 millones de pesos. Oye, lo ideal es que no tuviéramos que llegar a esos niveles, pero coño. Bueno, es lo ideal. Pero tú tienes que ir con un planteamiento a la hora de sentarte en la mesa de negociación. Eso sí, porque no si ir con la tú mano vas y le vacía. dices a la oposición y decirle, mira, estamos buscando opciones, te queremos ver tus ideas. Bueno, la oposición no te va a dar ideas, porque es la oposición. Esto no es un problema que la oposición no quiere que se le dé al gobierno, así como tú no le diste opciones a él cuando él tenía el problema en su momento. Yo pienso que nosotros debemos tomar medidas un poquito más drásticas en este sentido y aprovechar el momento que todo el mundo sabe que se necesita hacer algo y hacer lo que no hemos podido hacer durante los últimos 6 años. Gracias, oyente, una gracias. cosita, hermano, antes de irme. Gracias. Antes de irme, fuera del tema. Pasé por Protecon, que yo sé que ustedes han tenido ahí al director de Protecon en varias ocasiones. Y realmente debo decir que yo estaba equivocado. Protecon aparentemente ha cambiado mucho la política de cómo tratan los clientes, fueron muy atentos en mi caso, y me puse a revisar, porque he oído siempre hablándome de que cuánta gente van, que cuánta gente viene, y yo te voy a dar una estadística que me dejó con la boca abierta. 28,500 personas recibieron una respuesta en este trimestre de Protecon, y cuando busqué hacia atrás, en un mismo trimestre, de este trimestre en el 2021, la cantidad de personas que recibían respuesta eran 5,000 personas. O sea que el aumento de la cantidad de personas que está creyendo en esa institución es bastante alto y la cantidad de personas que atienden de manera trimestral es excesivamente mayor a lo que se encontró previo a este director nuevo que hay. Se me escapa el nombre ahora mismo. Pero quiero felicitar a Andrés Astacio, sí. Edward Batista. Edward Batista, sí. Sí, entonces, Andrés, muchas felicidades por ese desarrollo de esa dirección y al señor Edward Batista que mantenga esa política de trabajo porque realmente está dando muy buen resultado. Gracias, oyente. La pegó el oyente hoy. El podcast del oyente. Gracias, oyente. Miren, entonces ahora estoy yo preocupado. ¿De qué fue que hablaron al fin en la reunión? La reunión hablaron. ¿Qué te ha dicho Johnny Pujol que hablaron? No, tú eres del PLD. Pero vamos a llamar a Johnny. Vamos a llamar a Johnny a ver qué diga. Invítalo. No, al final ellos fueron. Cuando se termine de poner. A Johnny le dijeron, te pusiste cabello. Y él sí. Y ahí estaban hablando. Se está poniendo. Yo creo que ahí lo que fueron, presidente, hay una situación difícil. Pronto vamos a traer una propuesta para que usted sepa. Se le va a socializar vía el presidente. Pero ahora cambiaron los papeles aquí, Hansel. El presidente quiere que usted entienda que estamos en un momento. Eso fue. Ellos fueron la avanzada. Ellos fueron a avisarle. Ellos dicen exactamente. Fueron a avisarle que le iban a avisar. Que van a hacer un aviso de una serie de normas para
Cambiaron los papeles. Esto aquí no está ahora. fácil, ¿Qué? esto no está fácil. Claro, porque Presidente, la otra vez, cuando ellos tomaron las medidas y llevaron la propuesta, yo era el que decía que ellos deben tomar la medida y discutir sobre la base de medidas. Entonces, Jorge y el grupo decía, una gran parte, que no, que si ya tomaron medidas, que para qué hay que hablar. Eso tiene una No, yo no dije, a mí no me venga con eso. Eso tiene una explicación. Busque programa, yo nunca caigo en eso. Eso tiene una explicación. Eso no es verdad. Que en este programa se han tomado algunas medidas que yo no me he enterado. Por ejemplo. Political.